La luz ámbar del atardecer se filtraba a través de las persianas venecianas del apartamento de Robert De Niro en Manhattan, proyectando delgadas franjas sobre la colección de estatuillas de premios que acumulaban polvo en su estantería. Sus ojos se demoraron en los dos Oscar, reliquias de un pasado distante cuando su nombre era sinónimo de excelencia cinematográfica. Habían pasado casi 15 años desde que había asumido un papel que realmente lo desafiara. 15 años desde que los críticos habían usado palabras como tour de force o magistral para describir sus actuaciones. A los 65 años, Robert se encontraba atrapado en el purgatorio de las estrellas envejecidas de Hollywood. Demasiado legendario para desvanecerse por completo, pero cada vez más relegado a papeles que se burlaban de su antigua grandeza. El teléfono seguía sonando, pero las llamadas eran casi exclusivamente para comedias amplias. Secuelas de los Fockers y películas olvidables donde la broma era esencialmente que Robert De Niro, alguna vez el actor más intenso de su generación, ahora interpretaba a un anciano gruñón para provocar risas. ¿S.R. De Niro? La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. Su agente está en la línea 2. Dice que es importante. Robert suspiró, alcanzando el teléfono. En estos días, importante generalmente significaba otro guión, donde interpretaría al abuelo malhumorado de alguien. Bobby. La exuberante voz de su agente, Marty Weinstein, explotó a través del receptor. Tengo algo especial. David O. Russell está haciendo el casting para su próxima película. Se llama Silver Linings Playbook, y hay un papel perfecto para ti. Déjame adivinar, murmuró De Niro. ¿Otra comedia? No, Bobby. Esto es diferente. Es un personaje complejo, un hombre con TOC, un problema de juego, dirigiendo una operación ilegal de apuestas mientras intenta reconectar con su hijo bipolar. Es sustancioso, Bobby. Actuación real. De Niro sintió que algo se agitaba dentro de él, un destello de la pasión que alguna vez había definido su existencia. Pero la experiencia le había enseñado a ser cauteloso. ¿Quién más está involucrado? Bradley Cooper para el hijo. Y están hablando con Jennifer Lawrence para el papel femenino principal. El chico de The Hangover y la chica de Los Juegos del Hambre. De Niro se burló. ¿Esta es tu idea de un vehículo para un regreso? Solo lee el guión, Bobby. Por favor. Por los viejos tiempos. Esa noche, De Niro se sentó en su estudio, con el guión de Silver Linings Playbook abierto en su regazo. El personaje de Pat S.R. saltaba de la página, un hombre luchando contra sus propios demonios mientras desesperadamente intenta salvar a su hijo. Para la última página, Robert sintió algo que no había experimentado en años: hambre por un papel. Pero a la mañana siguiente, la realidad se derrumbó cuando Marty llamó con noticias devastadoras. Van con Gene Hackman, dijo su agente, su voz pesada de decepción. El estudio piensa que es una apuesta más segura. Lo siento, Bobby. El rechazo cortó profundo. Gene Hackman se había retirado durante casi una década. Si los estudios preferían convencer a un actor retirado para que volviera a la pantalla en lugar de elegirlo a él, tal vez era hora de aceptar que sus días de papeles significativos realmente habían quedado atrás. Pasaron semanas, y De Niro se sumergió en la preparación para Little Fockers, la tercera entrega de la franquicia de comedia que se había convertido en su pan de cada día. El papel requería poco de él más allá de fruncir el ceño y entregar chistes dignos de gemidos. Cada día en el set se sentía como otro clavo en el ataúd de su legado artístico. Entonces el destino intervino. Durante una tarde particularmente lluviosa en Los Ángeles, Robert recibió una llamada que lo cambiaría todo. Bobby, soy yo. La voz de Marty temblaba de emoción. Hackman se retiró. Diferencias creativas. Russell todavía te quiere, pero hay un problema. El estudio está resistiéndose. Dicen que has perdido tu filo. El agarre de Niro se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué estás diciendo, Marty? Quieren que hagas una audición. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Lo sé, es insultante. Robert De Niro no hace audiciones. Les dije eso. Por un momento, el orgullo amenazó con anular la razón. No había hecho una audición para un papel desde los años 70, pero algo en esto se sentía como su última oportunidad de redención. Diles que lo haré, dijo finalmente. La audición se fijó para el día siguiente en un pequeño estudio en West Hollywood. Cuando De Niro entró en el edificio anodino, sintió algo que no había experimentado en décadas: nerviosismo. En la sala de espera,
se encontró rodeado de actores 30 años más jóvenes que él, todos mirándolo con una mezcla de asombro y confusión. ¿S.R. De Niro? Apareció un joven asistente, con aspecto igualmente desconcertado. «Están listos para usted». La sala de audición era austera, algunas sillas, una cámara y David O. Russell sentado detrás de una pequeña mesa. No se intercambiaron cortesías, no hubo reconocimiento de la ilustre carrera de De Niro. «Cuando estés listo», dijo Russell simplemente. De Niro cerró los ojos brevemente, invocando el espíritu de paz Señor, la frustración, el miedo, el amor desesperado por un hijo que se alejaba. Cuando los abrió de nuevo, ya no era Robert De Niro, actor legendario. Era Pat Solitano Sr., un hombre cuyo mundo entero giraba en torno a su familia y los Philadelphia Eagles. 20 minutos después, salió de la habitación sabiendo que lo había dado todo. Si sería suficiente, estaba por verse. Siguieron 3 días de silencio. De Niro se encontró revisando su teléfono obsesivamente, algo que no había hecho desde que era un actor en apuros en sus 20 años. Al cuarto día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, Marty llamó. «Lo conseguiste, Bobby». Russell dijo que fue la mejor audición que ha visto jamás. La producción de Silver Linings Playbook fue diferente a cualquier cosa que De Niro hubiera experimentado en años. El estilo de dirección de Russell era caótico, exigente y absolutamente estimulante. En el set, De Niro se encontró desafiado por los jóvenes talentos de Cooper y Lawrence, cuyas interpretaciones crudas y valientes lo empujaron a cavar más profundo. Había una escena particular que lo había estado atormentando, una confrontación entre padre e hijo que requería que se derrumbara en lágrimas. A medida que se acercaba el día de filmación, la ansiedad lo carcomía. Habían pasado años desde que había accedido a ese nivel de vulnerabilidad en pantalla. La noche antes de filmar la escena, De Niro se encontró incapaz de dormir. A las 3 de la mañana, hizo algo que no había hecho en décadas. Llamó a su antigua entrenadora de actuación, Stella Adler. «Robert», respondió la leyenda de 90 años, su voz aún aguda a pesar de la hora. «He estado esperando tu llamada». «Tengo miedo», Stella admitió, las palabras dolorosas de pronunciar. «Tengo miedo de haber olvidado cómo actuar realmente». «Tonterías», respondió firmemente. «Uno no olvida cómo respirar. Uno solo deja de prestar atención a la respiración. Mañana, cuando digan acción, no actúes. Recuerda». Al día siguiente en el set, mientras las cámaras rodaban para la confrontación emocional, De Niro no recurrió a la técnica o la habilidad. En cambio, recordó, las propias luchas de su padre con el trastorno bipolar, el amor complicado entre ellos, los remordimientos que aún persistían décadas después de su muerte. Las lágrimas que vinieron no fueron fabricadas, fueron excavadas de las partes más profundas de sí mismo. «Corte», llamó Russell, su voz inusualmente suave. El set permaneció en silencio, el equipo y el elenco fascinados con lo que acababan de presenciar. Bradley Cooper, con los ojos enrojecidos, abrazó a De Niro. «Eso no fue actuación», susurró. «No sé qué fue, pero no fue actuación». Cuando Silver Linings Playbook se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2012, la respuesta fue abrumadora. Los críticos destacaron la actuación de De Niro como un regreso a la forma, con The Hollywood Reporter declarando: «De Niro nos recuerda porque es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos». A medida que se acercaba la temporada de premios, las nominaciones comenzaron a llegar. Globo de Oro, Sindicato de Actores de Pantalla, y finalmente, una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, su primera en 20 años. La noche de los Oscar, De Niro se sentó en el Teatro Dolby, rodeado de una nueva generación de actores que habían crecido viendo sus películas. Cuando se abrió el sobre y se pronunció su nombre, la ovación de pie duró casi 2 minutos. Leyendas como Meryl Streep y Jack Nicholson estaban de pie, con lágrimas en los ojos, celebrando no solo una actuación sino una resurrección. En el podio, De Niro miró al mar de rostros, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la estatuilla dorada. «Dicen que no hay segundos actos en las vidas estadounidenses», comenzó, su voz espesa de emoción. F. Scott Fitzgerald dijo eso. Con todo el respeto a Scott, creo que se equivocó. La risa que recorrió la audiencia le dio el valor para continuar. «Durante años, temí que mi mejor trabajo quedara atrás, que no me quedaba nada que dar. Pero lo que he aprendido es que a veces, necesitas ser abierto de nuevo. Necesitas recordar lo que se siente tener hambre,
tener miedo, tener algo que demostrar. Hizo una pausa, levantando ligeramente el Oscar. Esto no es solo para Pat Sr., esto es para cada actor al que le han dicho que es demasiado viejo, demasiado difícil, demasiado de ayer. Nuestras historias no terminan a los 60 o 70 u 80 años. A veces, apenas están comenzando. En los años que siguieron, De Niro experimentó un renacimiento. Directores que alguna vez lo habían descartado comenzaron a crear roles específicamente para él. Martin Scorsese llamó con una oferta para colaborar en The Irishman, un proyecto que utilizaría tecnología de rejuvenecimiento innovadora para permitir que De Niro interpretara a su personaje a lo largo de décadas. Pero más importante aún, De Niro redescubrió la alegría de su oficio. Comenzó a impartir clases magistrales en el Actors Studio, mentoreando a jóvenes intérpretes que abordaban su trabajo con la misma intensidad que él tenía en su juventud. Se volvió más selectivo con sus papeles, eligiendo proyectos basados en el mérito artístico en lugar del cheque de pago. A los 79 años, sentado en su jardín en el norte del estado de Nueva York, Robert De Niro podía mirar atrás a una carrera que tenía no uno sino dos actos notables. El teléfono seguía sonando, pero ahora las llamadas eran para papeles dignos de su talento, personajes complejos y desafiantes que requerían todo lo que tenía para dar. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de su propiedad, De Niro sonrió para sí mismo. La actuación más grande de su vida no había sido Travis Bickle o Jake LaMotta o Vito Corleone. Había sido su propia resurrección, el coraje para comenzar de nuevo cuando la mayoría lo había descartado como una reliquia del pasado de Hollywood. En una industria obsesionada con la juventud y la novedad, Robert De Niro había demostrado que algunas llamas no disminuyen con la edad, simplemente arden con una luz diferente y más profunda.